Bienvenidos al debate del siglo, coronavirus, adentro o afuera. De hecho, más que un debate, esta es una conferencia internacional. Seleccionamos de 200 influencers y pensadores muy importantes, así como científicos, acompañarnos con nosotros, 10 de ellos, para que nos compartan sus mejores ideas. Primero que todo, quiero agradecerles del fondo de mi corazón a todos y cada uno de ustedes, los 10 de ustedes, por tomarse el tiempo de encontrarse aquí con nosotros. Entonces, como saben, esta es una crisis única en nuestros tiempos. La incertidumbre ha sido el nombre de esta epidemia. Para algunos, de hecho, es muy probable que nos encontremos al inicio de este problema. Dado el hecho que las decisiones que vamos a tomar hoy determinarán el futuro del mundo, tenemos que tener un debate muy serio y enfrentar preguntas muy cruciales. Para nosotros lo más importante es cómo pensar el panorama general, cómo podemos impedir más muertes ahora y después y evitar una devastación económica futura. Un punto importante aquí sería, en la ausencia de una vacuna, ¿habría una solución eficaz para que los jóvenes saludables se puedan evitar una infección, para que se recuperen y desarrollen inmunidad de rebaño? De hecho, creen que estamos extendiendo la vida del virus día con día que nos quedamos en casa, o por el contrario, estamos evitando nuevos picos. Así que, como con las grandes preguntas en la historia, las respuestas nunca son triviales, no son directas, no son de blanco o negro. Vamos a comenzar con el señor Knut Wittkowski. Bienvenido. Él se encuentra en el equipo de Salir, tiene un doctorado en ciencias computacionales, ha trabajado con la Universidad Rockefeller como jefe de bioestadística, epidemiología y diseño de investigación en el Centro de Ciencias Clínicas y Transnacionales. El doctor Wittkowski es actualmente el director ejecutivo de ASRA LLC. Tiene usted 4 minutos, tiene la palabra. Muchas gracias. Antes un poco de mis antecedentes. Hace mucho tiempo tenía algo que fue muy similar. Seguía en Alemania luchando con el desastre que se generó del VIH entre la población heterosexual europea. En ese momento yo dije que se puso muy difícil para mí, y ahora se pone otra vez difícil para mí porque muchas de las intervenciones que he hecho y que se imponen en las personas son un poco exageradas y están causando más daños que la enfermedad en sí misma. Nada más en Estados Unidos, donde vivo ahora, tenemos 33 millones de personas que perdieron su empleo. Es alrededor del 20% de toda la fuerza laboral. Tenemos una cantidad enorme de dinero, trillones de dineros pagando, que no han tenido ningún impacto en el apoyo que buscaban, y en realidad hay pérdidas y hay muchos negocios que han caído en bancarrota. La sociedad está casi destruida, la gente ya no hablan unas con las otras, y en especial aquellos que pierden su empleo, pierden su seguro de salud, así que si se enferman,
pues solo tal vez mueran solamente por estas intervenciones. En algún momento, en los últimos 3 meses, la gente dijo que se tenía que modelar y consultaron incluso al famoso Neil Ferguson, que tiene una gran influencia, pero ahora renunció y yo creo que es mejor. Pero él tenía unos números astronómicos, predecía 2.2 mil millones de muertes en Estados Unidos y 50.000 en el Reino Unido, que ahora podemos ver que es realmente y enormemente exagerado. No está para nada cerca y nunca hubiéramos llegado tan cerca a esos números. Mientras tanto, sí tenemos datos, así que no tenemos que confiar mucho en estos modelos. Hemos visto que la epidemia en Wuhan y en Corea del Sur hizo lo que cualquier epidemia haría. Llegó por 2 semanas, llegó a su pico y después desapareció por 2 semanas. Y todo eso pasó, al menos las infecciones pasaron en un momento antes de que las intervenciones se impusieran en las personas. En Wuhan, que por ejemplo que hubo un cierre en la ciudad, pero eso no previno que el virus se esparciera. Entonces, la epidemia ahora en Wuhan, en China y en Corea del Sur llegó a Europa. Y hemos visto en cualquiera de los países que la epidemia está cayendo. El número de casos nuevos está cayendo en toda Europa dramáticamente, con 2 excepciones, Reino Unido y Bielorrusia, ya que ahí llegó un poco después que en otros países, y por eso es que todavía no vemos esa reducción de casos como en otros países, sino lo que vemos en Europa es que no hubo diferencia en lo que hicimos. Así que no necesitamos tantas intervenciones. No podemos... Disculpe la interrupción, se nos terminó el tiempo, pero de todas maneras va a tener más tiempo en la siguiente intervención. Muchas gracias. Ahora es momento para nuestra siguiente estrella, Larry Brilliant, quien es el presidente y director ejecutivo de Pan Defense Advisory y el presidente de la Junta Asesora de la ONG Ending Pandemics. Antes de unirse a Pan Defense Advisory, fue vicepresidente de Google y director ejecutivo de Google.org. Trabaja con la Organización Mundial de la Salud para erradicar de manera exitosa la viruela. Larry, muchas gracias por estar con nosotros y es un honor tenerlo aquí. Él está en el equipo de Estar en Casa. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que esta es una elección falsa, el quedarse o salir. En cuanto a la economía, yo he trabajado con el programa para la viruela, que es la peor enfermedad que hemos enfrentado, que matando a millones de personas en el último siglo. Y quiero decir que este virus va a permanecer con nosotros durante los 3 o 4 años siguientes y tenemos que tener una actitud distinta. Quedarse o salir son 2 caras de la misma moneda, es como un matrimonio y voy a traer pruebas a nivel profesional para abrir mis comentarios. Amor y matrimonio, amor y matrimonio van juntos como un caballo y su carruaje. Déjenme decirles que no puede tenerse uno sin el otro. Amor y matrimonio, amor y matrimonio es una institución que no se puede separar. Pregúntenle a su párroco local y dirá que es elemental. Si lo intentan separar, esto no es más que una ilusión. Si continúan intentándolo, So why is it a false dichotomy and why is it like marriage?
¿Por qué esto es como el matrimonio entonces? Bueno, estos van juntos como un caballo y su carruaje, es decir, no podemos tener uno sin el otro. Hay que tratar a los enfermos, encontrarlos y hacerle pruebas a las demás personas para que todo el mundo pueda ser libre. Hay que poner en cuarentena unos cuantos para poder liberar a la mayoría. Esto es lo que se tiene que hacer. Son hermano y hermana para que si de otra manera lo intentamos separar, únicamente vamos a llegar a la conclusión de que los enfermos tienen que ponerse en cuarentena para que la mayoría pueda liberarse. Entonces estamos a unas cuantas semanas de esta epidemia y los epidemiólogos tienen razón a este respecto. Hay que encontrar todos los casos, hay que poner en cuarentena los que están infectados y tratar a los enfermos. No tenemos que hacer de otra manera porque si no, fallaremos como ya hemos fallado. Nos encontraremos con un plan B o C o D, porque vamos a tener olas subsecuentes del virus. Entonces, ahora en este momento tenemos que encontrar todos los casos, que es nuestro plan principal, rastrear a los contagiados, tratar a los enfermos y de esta manera no vamos a tener que hacer un debate de aquí a 3 años. Muchas gracias. Ahora es momento de presentar a Peter Hitchens del lado de Salir. Él es un periodista y autor inglés, como probablemente sepan, de varios libros. Particularmente escribe para The Mail on Sunday y es un corresponsal extranjero en Moscú y en Washington, D.C. Ha informado desde 57 países diferentes. Peter, es un honor tenerlo aquí con usted. Tiene la palabra, 4 minutos. Es un placer estar con ustedes. Solo me gustaría comenzar con un punto muy importante por si sale después. Yo estreso mucho que creo que todos los involucrados en este debate tenemos buenas intenciones y lo menciono porque mi propio intento de oponer las acciones de mi gobierno se me acusó de darle más importancia al dinero, a la vida, etcétera, y no es para nada eso. Creo que todos nos preocupamos por esto, por la salud y las vidas de todos los demás. Todos queremos que las vidas se salven y que no haya sufrimiento. Mi punto es que la responsabilidad de muchos gobiernos, en especial en Europa de Occidente, ha sido muy desproporcionada. Hay acciones que están completamente fuera de proporción y han fallado en acciones particulares que sí pudieron haber aminorado las cosas si hubieran estado mejor organizadas, principalmente en mi país, en especial en cuidar a las personas mayores aquí en Reino Unido y darle a los doctores y enfermeras el equipo de protección adecuado. Estas son responsabilidades del gobierno y que les está costando trabajo hacer. El gran gesto que están haciendo es nada más encerrar a todos en su casa y afectando a la economía con esto. Y el problema de estos gestos es que realmente no hay evidencia que yo haya visto de que realmente sean efectivas. La dificultad empezó en el primer país donde apareció el virus, que fue China, país que por naturaleza es muy autoritario y su respuesta natural fue obviamente en términos autoritarios y por eso puso el ejemplo, pero no creo que fuera una solución sensible para otros países como el Reino Unido, Francia o Italia. Creo que hay que ver realmente cuáles son que las medidas que se tomaron hace 2 meses han tenido poco efecto. Ese es el punto fundamental, la falta de proporción, una falla de poner acciones en respuesta a la epidemia que fueran realmente en proporción a la epidemia, un fallo muy drástico de manejar las cosas de manera utópica y en vez de usar medidas racionales e inteligentes. Y ese va a ser mi punto durante esta noche, que si estos gobiernos no aprenden de sus errores, estas medidas de sobrepoder, de solo cerrar todo, van a empeorar las cosas día a día y va a continuar hasta que se den cuenta que fueron medidas erróneas, que cometieron un error y que están fuera de proporción. Si realmente
pudieran hacer acciones efectivas. Claro que hay que mantener distancia, pero todo esto de usar mascaretas y todo podría continuar en realidad por 3 años y no está ayudando a nadie, solo nos hace miserables y no estamos aprendiendo las lecciones que debemos. Así que ahora vamos a tener a un invitado de México. Hoy es el presidente de la Universidad de Miami. Fungió como secretario de Salud en México del año 2000 al 2006. También fungió como decano de Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública. Ha fungido como funcionario en la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Bill and Gates. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Voy a comenzar con un concepto parecido al de Larry Brilliant, pero no lo voy a expresar de manera tan melódica. La noción de que existe un conflicto entre la guía del sector salud y la mitigación de la catástrofe económica es un dilema falso. En términos de este debate, la pregunta no es si nos debemos quedar en casa o salir, sino cómo, quién y en qué momento debemos salir. Creo que necesitamos cambiar nuestra mentalidad más que hacer un intercambio, ya sea resolver la parte de la economía o el sector de salud. Se tiene que ver como objetivos con sinergia. Ahora, el COVID-19 sigue siendo una situación muy cambiante. La característica definitiva cada vez que hay un patógeno nuevo es la incertidumbre, a partir de la cual vamos a ir aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo más, estamos desarrollando mecanismos de combate y el hecho aquí es que y la causa de los retrasos es que nos hemos visto forzados a tomar medidas extremas a partir de una cuarentena generalizada. Creo que particularmente en el caso de Nueva York se ha visto que hay una urgencia de abordar la crisis del COVID-19 y esta urgencia va incrementándose en cuanto a una adherencia a la distancia física para poder aplanar la curva y para evitar, por ejemplo, el desborde del sistema del sector salud. Quiero aclarar que como profesional del sector salud, como residente universitario y presidente de un sistema académico, no puedo dejar de enfatizar la importancia de cuidarnos contra olas subsecuentes del coronavirus. Lo que espera el sector público, los expertos públicos y economistas, realmente estoy a favor de la posición de respetar a los economistas que han sopesado los recursos que son necesarios para poder reabrir la economía contra las pérdidas futuras resultado de un fracaso de nuestra estrategia. Como Larry Summers, yo estaría en contra de una relajación prematura y más hacia una movilización de recursos, particularmente para poder abordar tanto la crisis del sector salud como la crisis económica que lo acompaña. Lo clave aquí, y lo acaba de decir Larry, lo clave aquí es incrementar la cobertura y frecuencia de las pruebas para que podamos rastrear y aislar a la gente que ha estado en contacto y los casos positivos. Esta es la manera normal de actuar en el sector salud y tenemos que regresar a esa manera de actuar. Las medidas extremas que se han notado han ralentizado toda esta cadena y empeorado la crisis. Así que sí creo que no hay intercambio entre la salud y la prosperidad y le debemos a las comunidades buscar el equilibrio adecuado. Si nos quedamos y tomamos el riesgo del virus de manera seria, siempre podemos recuperarnos económicamente conforme los tratamientos y los diagnósticos se vuelven disponibles. Sin embargo, el enfoque inverso y si nos apresuramos a reabrir, esto llevaría a una segunda ola de casos y el error aquí sería irreversible.
Esto ya nos ha costado 250 de vidas y entonces apresurarnos a abrir la economía sin las medidas adecuadas es una receta para el fracaso que al final va a socavar la confianza pública. Lo siento, Julio, siento la interrupción, se terminó el tiempo, muchas gracias, pero sí ha abordado un punto muy importante. Puedo ver que el señor Wieckowski no está de acuerdo, pero posteriormente tendrá la oportunidad de intervenir al respecto. Este es el objetivo de este debate. Ahora vamos a tener con nosotros a Ahmed Mushik Mubarak, quien es un profesor de economía en la Universidad de Yale, es el fundador y director de la Facultad de la Iniciativa sobre Investigación de Yale para la Innovación y Escala W. Rice. Y. Rice, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias por invitarme. Quiero aclarar de lo que estamos discutiendo, es que una política no resuelve los problemas de todos los países. Encierro o no encierro, eso no es lo correcto. Eso yo creo que esa es una falsedad. Como ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos que tener una acta de alivio de millones de dólares para la gente que está encerrarse, puede tener sentido que haya encierro. En otros países no puede tener sentido estas políticas si no hay un alivio económico para las personas. Entonces, los beneficios del encierro son diferentes en muchos países. Por ejemplo, en América Latina, África, Asia, hay muchas diferencias en comparación con Estados Unidos y Europa. Desafortunadamente, como a diferencia del virus Zika o el Ebola, eso se tomó todo el oxígeno y entonces realmente el problema era cuál era lo bueno para Estados Unidos y Europa, pero no se debe copiar ciegamente lo que pasa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Algunas de las diferencias, por ejemplo, la demografía. Las diferencias son muy grandes. En países ricos, que hay poca fertilidad, hay mucha más de la población que es más mayor, gente mayor. El virus afecta más a personas mayores, lo sabemos. También en la capacidad del sistema de salud hay muchas diferencias. Escuchamos mucho de bajar la curva y se hace porque no queremos que las capacidades del sistema de salud caigan. Sin embargo, si ponemos países en vías de desarrollo o áreas rurales en estos mismos modelos como que se usa en otros países de Occidente, obviamente el sistema de salud es mucho más bajo. Entonces, si se atrasan las infecciones, realmente no se gana nada. Hay que comparar eso y comparar los costos. El costo, ya tenemos los datos, ya se han recopilado datos en Nigeria, en Sierra Leona, y lo que encontramos es que la gente ya está sufriendo de hambre. Entonces, el distanciamiento social también es distanciamiento económico, y si la gente se mantiene en su casa, no están comiendo lo suficiente y realmente no es sano para ellos ni saludable. También otros costos del sistema de salud que hay que tomar en cuenta. Ahora ya sabemos de datos en India y Pakistán que la gente no va a las vacunas, la gente no va por sus medicamentos. Entonces nos preocupa el COVID, pero realmente hay más de qué preocuparse. En encierros vemos también la capacidad que en algunos países resulta ser mucho más problemático. No propongo que eliminemos simplemente los encierros y que todo el mundo viva su vida normal. Definitivamente hay que haber ciertos límites en cosas innecesarias, en reuniones sociales innecesarias. Pero para cuestiones económicas la gente debería poder salir. Debe haber otras medidas universales para esto. Hay que aliviar el peso que tiene la gente pobre, sobre todo en regiones como Latinoamérica y Asia, porque solamente por pasar un acta de encierro no se puede forzar a la gente si su familia y sus hijos mientras tanto se mueren de hambre. Entonces hay que tomar medidas y tomar en cuenta costos y beneficios para cada país.
Hemos estado hablando del contexto, de la situación país por país, no solamente país por país, sino persona por persona. Este problema no es lo mismo para alguien mayor de 65, 70 años de edad que otras personas, los que viven en áreas rurales, etcétera. Así que agradezco mucho sus contribuciones e ideas. Ahora con nosotros tenemos a Lia Saidi. Es una futurista y fundadora de Multiverse Design. Combina la ciencia ficción, la previsión y el pensamiento sistémico. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Tienen la palabra. Muchas gracias por invitarme y gracias a mis colegas por sus puntos de vista. Quiero también hacer eco de que estoy de acuerdo de que esto no es una pregunta binaria y de que estamos en un marco de discusión binaria. Tenemos que pensar en qué condiciones podemos crear para regresar de manera segura, reconociendo que es mucho más difícil regresar si las condiciones no están en su lugar. Lo que quiero enfatizar es, lo que veo es que la segunda ola en la fiebre española fue mucho más grave. Entonces, si vemos un poco estos datos, esta historia, significa que potencialmente podemos tener una crisis humanitaria. También significa que podríamos quitar el encierro antes de lo que se debe sin tener soluciones para que la economía pueda continuar de manera segura. Otro aspecto que creo que es muy importante reconocer es que hemos mencionado antes el contacto. Algunos países tienen servicios de salud universal y otros no. Entonces, salir o quedarse en casa cuando hay acceso a un sistema de salud universal es algo muy diferente cuando no lo hay. Entonces, son estos tipos de consideraciones que hay que tomar para esta discusión. Otra cosa a enfatizar es que parece que esta discusión se reduce básicamente a si le damos privilegio a la salud pública o a la economía, y realmente no hay que intercambiar una cosa u otra. Uno dice que uno es más importante que otro, porque hay sufrimiento involucrado y también al cerrar la economía. Pero si eso se reduce la discusión, entonces lo que hay que discutir realmente es cómo diseñamos nuestros sistemas económicos para no tener que escoger entre salud pública y economía. Hay soluciones que pudieron aliviar esta carga económica que las personas están sufriendo. Así que si vamos a discutir, tenemos que reconocer que habría acciones que pudo haber prevenido esta carga económica, pero reconocer que esto no es la última crisis que vamos a enfrentar. Hay más crisis en el horizonte, así que creo que esta es una oportunidad para aprender en dónde están las fallas en nuestros sistemas y tomar esa información, considerarla y después buscar soluciones a largo plazo que puedan responder mejor cuando una crisis emerge. Muchas gracias. Probablemente José Luis Mateos, quien tiene un doctorado en física de la UNAM, de una de las universidades más prestigiosas en México y en el mundo. Es un profesor titular e investigador en el Instituto de Física de la UNAM. Investiga sobre movilidad humana y la propagación en redes de contacto. José Luis, probablemente usted tiene algo que agregar a esta solución. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Es un placer estar aquí con este panel de personas tan distinguidas. Ahora, estas son cuestiones de índole sociales, ya que hemos evolucionado para vivir en grupos, y es por ello que es poco natural, contra natura, confinarnos y aislarnos. A pesar de esto, vivimos tiempos extraordinarios. Estamos enfrentando una pandemia que desafía nuestra salud, nuestras vidas y el sistema de salubridad. Mi postura en este debate es la siguiente. Hay que tratar el confinamiento que los países han implementado llevará a un decremento de la tasa de contacto al disminuir la movilidad y por ende va a decrementar el índice de muerte. Sin embargo, este confinamiento estricto tiene un impacto altamente negativo en la economía, como ya se ha enfatizado varias veces. Hay otros aspectos negativos que conlleva este confinamiento que deberíamos mencionar. Primero, un incremento en la violencia doméstica
debido al largo confinamiento, situaciones vulnerables. Esta violencia se infringe principalmente contra la mujer y los niños. Segundo, una deterioración de las relaciones humanas entre los cohabitantes que viven en confinamiento. Tercero, un incremento en los problemas psicológicos como ansiedad y depresión. En países como México, por ejemplo, donde la mitad de la población vive en la pobreza, quedarse en casa implica estar en un espacio confinado muy pequeño que comparte muchas personas. Esta situación lleva al incremento de estos problemas. Por todos estos motivos y varios otros, el confinamiento no es sostenible en el largo plazo. Es momento de encontrar estrategias para poder terminar con este confinamiento estricto tan pronto como sea posible y de la manera más segura posible. Si no es en este momento, ¿cuándo? Ahora. ¿Cómo podemos salir de esta situación de manera gradual y segura, cuidándonos a nosotros mismos, bueno, con mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo una distancia social, etcétera? Abriendo sector por sector y por grupos de edad. Vamos a referirnos a otros puntos específicos. La implementación de medidas para la contención por medio de pruebas, de rastreo de contacto y de aislamiento, como ya se ha mencionado antes. Aquí debemos identificar a los infectados. Lo segundo, debemos rastrear la red de contactos de los infectados al analizar sus patrones de movilidad. ¿Cómo? Por ejemplo, por medio de encuestas y ahora de aplicaciones móviles que utilicen Bluetooth, por ejemplo. Y tercero, el aislamiento de los infectados y pedir su red de contactos para que se puedan analizar y confinar, ya sea voluntariamente o no, si hubiera resultados positivos. La única manera de ganarle la batalla al virus es por medio de la inmunidad. ¿Cómo podemos inmunizarnos? Bueno, por una parte, las vacunas que aún no tenemos, y lo segundo es la inmunidad de comunidad o algún otro tipo. La incertidumbre es un sistema muy complejo en un sistema como el nuestro. Por ejemplo, el número de infectados es... José Luis, lo siento interrumpirlo, pero ya terminamos con el tiempo. Creo que al final trajo usted a la mesa una idea muy importante para debatir, que es la inmunidad de rebaño. Espero que tenga la oportunidad de profundizar sobre este tema, si es un hecho que se está haciendo bien, que se está haciendo mal. Le agradecemos por su intervención y va a tener 2 minutos más con 30 segundos en la siguiente ronda. Ahora con nosotros vamos a tener a Tomás Puello, es maestro por la Universidad de Stanford, vicepresidente de crecimiento en la plataforma de aprendizaje en línea Course. Ha escrito varios ensayos sobre la COVID-19. Sus trabajos han sido leídos por más de 60 millones de personas. Tomás, es todo un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Los países tienen 3 opciones. Una es no hacer nada. 2, bajar la curva. Y 3, el martillo y el baile. Así que vamos a explorar las 3. La primera, no hacer nada. Si no se hace nada, 2/3 de la población se van a infectar. Para un país como México es alrededor de 100 millones de personas. De esos, 50% van a tener que ir al hospital, alrededor de 50 millones de personas. Si todas esas personas van al hospital, el sistema hospitalario colapsa. Si colapsa, la mayoría de ellos van a morir. No nada más de COVID, sino también de otras enfermedades. Tenemos 1, 2 o 3 millones de personas muriendo. No nada más eso, sino también hay condiciones para el resto que en algunos casos hasta ahora no conocemos. Por ejemplo, el cerebro, los pulmones, los riñones pueden infectarse. Todo esto va a pasar. Además de esto, el impacto económico va a ser dramático. Uno, porque si tenemos muchas personas enfermas y muchas mueren, entonces la cadena alimenticia de industrias se va a afectar profundamente. Y no nada más eso, sino que todos los demás no van a querer salir
por no infectarse y pueden infectar a alguien en su familia. Entonces, por varios meses, mientras esto dure, la economía se va a afectar profundamente. La segunda opción es bajar la curva, que básicamente es lo mismo, pero se toma mucho más tiempo porque no se quiere tomar un pico de casos. Entonces hay que mantener plano para que la capacidad de los hospitales no se vea afectada. Eso alrededor del 0.05 o 1% de las personas van a morir. En un país como México siguen siendo más de cientos de miles de personas. Y se tiene el mismo impacto económico, excepto que por más tiempo, porque este dura más meses. Entonces la depresión en la economía dura muchos más meses porque la gente no quiere salir. Esas son las primeras dos opciones. Y la tercera es el martillo y el baile. Esto es que tenemos un aumento masivo en casos que no estamos preparados para lidiar, entonces se aplica el martillo. Medidas muy estrictas para reducir estos casos y darle espacio a la economía y al sistema de salud. Mientras tanto, vemos qué funciona para controlar el virus sin tener el impacto económico. Y eso es lo que se hace con el baile, pero para esto hay que prepararse. Una medida son las pruebas, la trazabilidad de casos, aislamiento, higiene pública, máscaras, educación pública y distanciamiento físico. Con estas medidas y tal vez un poco más, se puede controlar el virus sin tener las medidas de encierro. Y ya que la gente está libre, después del martillo, la economía no va a estar tan impactada por meses, solo semanas. Sabemos que esto funciona porque muchos países ya lo hicieron. El baile funciona como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, ya nos probaron que funciona. China está haciéndolo ahorita. Y la parte del martillo funciona como en países como Australia, Nueva Zelanda, España, Italia, Suecia, Irlanda, Austria, Eslovaquia, Eslovenia. Todos estos, muchos más, ya nos demostraron que están listos ya para bailar. Entonces tenemos las tres opciones. No todas funcionan igual en todos los países, como Mubarak lo mencionó, porque no todos tienen la misma situación, pero para países que pueden aplicar el martillo y que pueden aplicar el baile, la mejor opción para la salud y la economía es el baile y el martillo. Muchas gracias, Tomás. Ahora es momento para mi amiga Isabel Benque, una chilena, doctora por la Universidad de Oxford, científica e investigadora de sistemas complejos sociales. Isabel trabaja con el grupo de investigación en neurociencia y evolución de la Universidad de Oxford. Ella también es una decana en la Universidad de Nueva York. Muchas gracias. Hola Andrés, gracias. Es un honor estar aquí con compañía tan distinguida. Supuestamente yo estoy a favor de salir, de la opción de salir, y sí estoy a favor de eso, sí voy a discutir por eso, pero quiero que salgamos del marco de pensar que esas son las opciones, salirse o quedarse en casa. Como Larry y otros ya lo mencionaron, esto no es cierto. Y les voy a explicar por qué, y también les voy a presentar la alternativa, el marco correcto para pensar en esto. Hay que pensar en nosotros como sistemas vivos, en términos de sistemas vivos, complejos y adaptables. Y nos damos cuenta que aunque hay variables finitas como energía, que puede ser energía calórica o energía financiera en el caso de la economía, también hay intercambios activos, por ejemplo, entre energía y tiempo. Los organismos en su mayoría quieren vivir. Nosotros queremos vivir y creo que esa es la respuesta que hemos visto en la pandemia, es que nos gusta vivir mucho y estamos preparados a llegar muy lejos para lograrlo. Y cuando vemos cómo la naturaleza acomoda los recursos, son intercambios flexibles y acomodos flexibles. Entonces, un organismo con energía limitada lo va a dedicar a crecer, a repararse y reproducirse dependiendo del contexto. Así que creo que el concepto principal es pensar en sistemas vivos y el contexto.
Y después, ¿cómo podemos desarrollar herramientas de pensamiento para cuantificar este contexto? ¿Y a qué me refiero con contexto? ¿Cuánta energía hay en el ecosistema, por ejemplo, en la economía? ¿Cuál es la diversidad de elementos que se tienen en estos complejos, en estos sistemas complejos? ¿Qué tan denso es? ¿Cuál es su edad? En sistemas vivos tenemos buenas herramientas para cuantificar el contexto. Los sistemas complejos generan complejidad y eso significa incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es un hecho en la vida y mucha gente creo que se está dando cuenta justo ahora, pero es algo con lo que tenemos que vivir. Y si tenemos en cuenta los sistemas vivos, hay maneras de navegar en esta incertidumbre y creo que ese es el punto principal que me gustaría expresar. Pensar en los intercambios, no todos los intercambios y no todo es para que todos ganen. También por eso hay que ver qué es sinergia y qué es un cambio, etcétera. Podemos entrar en más ejemplos en la siguiente pregunta, pero lo que me gustaría estresar es que somos sistemas complejos, como individuos, comunidades, países, como biosfera, y lo importante es mantener la capacidad de adaptarnos, la capacidad integral de funcionar, de que el sistema siga funcionando. Y las políticas obviamente van a cambiar de contexto a contexto, pero hay que pensar cómo cuantificar el contexto y empezar desde ahí. Muchas gracias, Isabel. Ahora, nuestro último ponente para esta primera ronda, Yanir Bayam, se recibió en ciencias y tiene un doctorado en física también por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido asesor de varias organizaciones, ONGs y empresas. Actualmente es investigador en el laboratorio de medios del MIT. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Hay tres cosas que necesitamos saber acerca del coronavirus. La primera es que es una enfermedad terrible. Los que cuidan a los pacientes en los hospitales, que son los que se encuentran a cargo de los pacientes en unidades de cuidado intensivos, dicen que son las personas más enfermas que jamás hayan visto. Es una enfermedad horrorosa y los que les digan que podría ser algo como la gripe nunca han visto a los pacientes con esta enfermedad. Aquellos que les digan que no está tan mal, hay que hablar con los médicos. 20% de los casos terminan en el hospital y 5% de estos casos fallecen. Todas las cifras de las personas se basan en modelos y suposiciones que no tienen fundamentos en la realidad que estamos enfrentando. Lo segundo que necesitamos saber es que esta enfermedad actúa rápidamente. Se multiplica por 10 semana con semana si no se toman las medidas extremas necesarias. No hay una receta mágica. Cada vez que fallamos al hacer algo, se multiplicará por 10 veces el número de casos. Entonces, primero tendremos 10, 100, 1000 y 10,000. Y si esperamos, va a aparecer y se multiplicará por 10 semana con semana. Lo tercero que necesitamos saber es que es una enfermedad que se puede parar. La manera en la que se puede parar es impidiendo la transmisión. Lo sabemos porque entendemos el mecanismo de transmisión y lo sabemos porque ya se ha realizado y con éxito en varios países. No solamente China, sino Corea del Sur, en Grecia, Jordania, Líbano y otros países en el mundo donde se han tomado medidas. Si alguien quiere cuestionar los datos, que se compare a Grecia con España y que se vea directamente los momentos de las acciones. Grecia actuó 2 semanas antes que España y tuvo un multiplicador de 100 de menos casos. Entonces hay que revisar los datos y ver lo que sucede. Hay que entender aquí que una vez que se pare la enfermedad podemos hacerlo en un plazo de semanas y lo podemos hacer así
es de manera directa, ya que toma 2 semanas para el periodo de incubación para saber quién está enfermo. Los únicos a los que van a infectar si se nos confina son los que están cohabitando con ellos, y una vez que sepamos quiénes son ellos los podemos aislar. Toma 2 semanas adicionales durante el cual los casos van a declinarse rápidamente, y después tal vez tome una semana más para terminar, tal vez 5 o 6 semanas, y con eso terminamos. Lo más importante aquí de entender es que si decidimos quedarnos en casa, no solamente a medias, sino hacerlo bien y cuidar a las personas para que no infecten a sus familias, o en casas de cuidado, en donde se puedan multiplicar los casos, con esto podemos terminar en 5 o 6 semanas. Esto ya se ha realizado en Nueva Zelanda, en Australia, en Grecia, en Jordania y otros lugares. Y vemos las intervenciones, están muy relacionadas con el número de casos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? La respuesta es, podemos deshacernos de esta enfermedad, no debemos confinarnos mucho tiempo, unas cuantas semanas bastan. Los que están trabajando y los que conocen a los aislados saben que solo son unas semanas. Es difícil, pero se puede hacer, y si se hace, con eso terminamos. Así que por favor, consideren el peligro, la velocidad y el hecho de que se puede terminar con esta enfermedad. Bueno, hemos terminado con la primera ronda. Como podemos constatar, hay varias coincidencias sobre el hecho de si hay un intercambio o no lo hay. Donde hemos visto divergencias es en la estrategia para salir a partir de este momento. Probablemente la diferencia de los tiempos, 3 a 5 semanas, como en el caso de Janer, como acaba de mencionar, o 3 a 5 años, como Larry. Ya habló de este hecho, que nos encontramos al inicio de este problema y la perspectiva de los tiempos varía. Lo que José Luis mencionó de la inmunidad de rebaño, probablemente no hemos abordado este tema a profundidad. Claro, todo el mundo tiene una idea en común de que el contexto es importante y que las problemáticas no se deben tratar de manera general. Entonces, de cierta manera, tenemos una segunda ronda para mencionar lo que no hemos profundizado aún. Hay ciertos desacuerdos seguramente entre Nod y Larry. Este es el momento en el cual podemos hablar de los crímenes contra la lógica. Ahora este es el segundo round. Vamos a comenzar con usted. Tenemos 2 minutos y 30 segundos. Tienen la palabra. Algo que me gustaría mencionar es que estamos hablando de enfermedades diferentes. Hemos hablado de el ébola, el VIH, la viruela. Estas son enfermedades para las que desarrollamos inmunidad natural, y hay gente que sí muere y no desarrolla inmunidad. Esta, por otra parte, es una enfermedad que se parece a la gripe y no es una enfermedad que se parece a la gripe. Y Janer, vamos a dejar que termine y después tendrá la oportunidad. Es una enfermedad que se parece a la gripe, ya que se propaga como una gripe, comparte las características de la gripe, pero es una peor. Y puedo estar de acuerdo con usted de que mata a personas mayores a una tasa mucho mayor que otras enfermedades respiratorias. Y si es una enfermedad mala, otras enfermedades respiratorias como la gripe española de 1918 mató a jóvenes a una tasa mucho mayor. Tiene características que comparte, y la manera de abordar esta enfermedad tiene que reflejar las características de esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la segunda ola, hemos visto que en varios países ya tiene un 25% de personas inmunes. Si nosotros podemos llegar a este nivel de inmunidad compartida a la que prontamente llegaremos, no habría que temer a una segunda ola. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Lo que deberíamos haber hecho, que no hemos hecho. Deberíamos dejar que las escuelas y las economías se reabran para que se pueda desarrollar esta inmunidad en común, y al mismo tiempo debemos aislar y proteger a aquellos que tienen una mayor incidencia de enfermarse, como la gente de mayor edad,
por ejemplo, en las casas de cuidado para mayores deberían estar bien aisladas, confinadas, igual junto con las personas que laboran ahí. Debemos garantizar que los que se encuentren a mayor riesgo se estén protegiendo y también garantizar que esta enfermedad se esté propagando de la manera más rápida posible entre los que tienen fenotipos escasos o nulos para que se desarrolle la inmunidad y al final pueda proteger también a los que se encuentran a mayor riesgo. Muchas gracias, Not. Janet, ahora le toca a usted. Tiene 2 minutos y 30 segundos. Creo que lo más importante que la gente no entiende es la idea de normal. La gente antes de esta enfermedad pensaba que lo normal que tenían no iba a cambiar. Teníamos la habilidad de detener esta enfermedad antes de que llegara, pero las personas no actuaron. Se pudo prevenir de que llegara a cualquier país. De que ya lo tiene ahora, porque lo pudimos haber detenido en China al prevenir los viajes en ese entonces, pero la gente decía, no, es muy caro, no podemos detenerlo, es muy caro. Bueno, entonces hoy, ¿quién? Tal vez algunos locos no cambiarían esa decisión. La decisión de no cambiar, no detenerlo antes de que se saliera a todos lados. ¿Por qué no? Yo pregunto porque en enero, a finales de enero, dije, vamos a detenerlo, no necesitamos que llegue a nosotros. Cada uno, todos pensaron de que ese normal no se podía destruir y el normal ya se rompió. Y ahora la gente cree que esto es lo normal y no entienden que en unas semanas, solo en unas semanas, ya no tenemos que tenerlo y podemos regresar al mundo que teníamos antes de esta enfermedad y regresar a la normal que teníamos en ese entonces. Y todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que podemos hacerlo, está en nuestro poder, está en nuestra decisión. Las acciones que tomamos importan y podemos salir de esta enfermedad y terminar con ella. Y cualquiera que piense que debemos enfermar a las personas, que lo hagan ellos mismos. Tenemos que proteger a tantas personas como sea posible, sus familias, sus amigos, la gente que les importa, ellos no se quieren enfermar y no queremos sacrificarlos. Si cualquier gobierno les dice que salgan porque está bien, no lo hagan. Trabajen en la comunidad, hay que detener la enfermedad y esto tiene que ser un esfuerzo en comunidad. Y si su comunidad trabaja junta, lo van a eliminar y no tienen que esperar a nadie más. Se terminó el tiempo, muchas gracias. Peter Hitchens, ¿qué perspectiva tiene al respecto? ¿Qué piensa de estos crímenes contra la lógica sobre esta conversación? Primero, estos crímenes que se están cometiendo, es esta suposición de que las medidas que se están tomando los gobiernos, bueno, realmente no hay una evidencia concreta de que no funcione al respecto y por otro lado, esta suposición de que la humanidad puede controlar cosas como un virus no es algo como si quisiéramos controlar el clima. Yanir tendrá otra intervención, perdón. Disculpe. Por otro lado, hay una gran estimación, una excesiva estimación de la variabilidad y de la propagación de la enfermedad. Es algo que no conocemos, es algo que se ha sobreestimado y por otra parte, la gente, claro, que muere de la enfermedad, esto también se ha subestimado. Casi todas las personas que se han enfermado, los mayores, han fallecido y el hecho de que uno piense de que los jóvenes no se pueden enfermar y morir también es algo erróneo. Entonces,
El gobierno tiene que tomar más acciones. Estoy decepcionado de los aliados y sus posturas, ya que existen divisiones en cuanto a nuestras capacidades con base en exámenes. Entonces, la economía tiene que ir de mano con la salud. Esta es una dirección que los gobiernos han estado tomando y que probablemente haya consecuencias para la población. Si la gente no habla al respecto, se asumirán las consecuencias posteriormente. Se ha sobreestimado esta enfermedad. No creemos que se deba abandonar a la gente, sino que la proporción de esto es central en la decisión de los gobiernos, de que de ciertas cosas son posibles y otras no. O sea, realmente aquí nos gobiernan adolescentes que propagan el pánico con base en información errónea y están destruyendo la economía occidental por ningún buen motivo alguno. Wow, Larry Brilliant. Es su turno. Me gustaría primero corregir un malentendido de la viruela. Sí, se crea una inmunidad de por vida y mata a 1 de 3. Es una enfermedad respiratoria y como el COVID se esparce por la vía respiratoria. Como el COVID, la viruela también era una enfermedad muy fea. La única manera de inmunidad es negar que, por ejemplo, la viruela puede seguir 2 o 3 mil años y aunque tuviéramos una vacuna, no podríamos vacunar a todos porque se necesitaría un esfuerzo enorme para tener a todos los virus y crear una vacuna y hacer una inmunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el COVID? Pero no es lo mismo, porque no tenemos las pruebas. La viruela es fácil encontrarla porque aparece en la cara, pero la falla en las primeras 2 semanas, en este caso, es encontrar todos los casos y ponerlos en cuarentena. Y eso es lo que impide poner en cuarentena a unos y liberar a los demás. Y eso es la falla más grande, porque la velocidad tiene mucho que ver en una pandemia. Si no se controla en las primeras 2 semanas, se pierden los primeros casos y entonces llegamos al pico. Entonces tendríamos que regresar a ver todos los casos, ver todos los contactos y seguir el rastreo. José Luis Mateos. Es de sorprender que hay un denominador común en esta estrategia para poder liberarnos y consiste en 3 puntos que ya se han mencionado por parte de las intervenciones que hemos tenido. Por una parte son las pruebas. ¿Por qué? Porque hemos tenido grandes niveles de incertidumbre, especialmente respecto a la importancia del número de infectados que se encuentran. Normalmente, esto lleva a un bajo número de personas probadas Entonces, por ejemplo, Alemania, que ha aumentado sus índices de pruebas en comparación con otros países. Por ejemplo, en México tenemos un índice muy bajo de pruebas y esto nos lleva a un grado muy fuerte de incertidumbre en este aspecto. Entonces, los estimados a este respecto, Julio Frey me parece que dijo algo al respecto, el factor multiplicador de 50 es el que tenemos que tomar en cuenta, casi 2 órdenes de magnitud. Esto implica que el número de infectados es mucho más alto de lo que se consideró anteriormente. Y esto puede ser buenas o malas noticias dependiendo de cómo lo veamos. Claro que no son buenas noticias en esta pandemia. Sin embargo, a lo que me refiero aquí es que si tenemos una gran cantidad de infectados actualmente y el número de muertes es más o menos el mismo, quiere decir que la letalidad del virus es mucho más baja de lo que se pensaba. Entonces,
Tal vez no se encuentre en un porcentaje de un dígito, sino 10 veces menor. Sin embargo, no sabemos, aunque es una posibilidad. Por otra parte, regresando a este terreno en común que tenemos sobre cómo podemos salir, es que la incertidumbre la tienen que aclarar las pruebas y el rastreo del contacto también, que esto tiene que ver con movilidad humana. Este es un problema de contención muy grave, pero que sí se ha logrado, lo cual a mí me sorprende bastante, donde se ven megalópolis en ciudades. José Luis, lo siento, terminamos con su tiempo, pero muchas gracias. Ahora es momento de Julio Frenk. Por favor, compártanos su opinión. Quiero aclarar una cosa. El problema, incluyendo los económicos, no se van a resolver de una reacción exagerada. De hecho, surgieron porque los gobiernos no reaccionaron suficientemente bien. Vemos que los gobiernos que reaccionaron rápido y tomaron esas medidas y hicieron pruebas en todos, fueron los que mejor les fue. Son los países que empezaron con la negación. Es interesante que muchos de esos países están liderados por populistas que tienden a ignorar la opinión de expertos. Y estos son los países que minimizaron y atrasaron. Y estos son los países que después tuvieron que introducir las medidas exageradas porque perdieron el tiempo preciado de lo que pudieron haber hecho. Así que si vemos alrededor del mundo, vemos que, por ejemplo, en Turquía, en Italia, no son realmente populistas, pero tienen algunas características como México, Brasil, Estados Unidos, países en los que los líderes decidieron no escuchar a los expertos, perdieron muy buen tiempo preciado en no implementar medidas, las opciones de intervención. Entonces, creo que no reaccionaron suficiente. Otra cosa es que esto no ocurre naturalmente. Esto pasa por cómo interactuamos con la naturaleza. Y es imperdonable que más de 10 años después del SARS, países donde esto emergió hicieron muy poco por evadir, por ejemplo, los mercados con mucha gente. Todo lo que se tenía que hacer en la comunidad antes de la pandemia no se ha hecho. Y espero que esta cree una pérdida tan grande en la economía que nos permita tomar las medidas en la próxima para que el virus no rompa esa barrera de especies. Además de lo que Larry dijo, eso está en el contexto de la vacuna, que no tenemos que vacunar a todos. Se puede controlar, la idea de que se puede controlar no ha estado comprobado y puede salir muy, muy caro. No es nada más como bajar un switch. Hay que haber muchas infecciones primero y eso puede costar muchas vidas. Muchas gracias. Ahora con nosotros tendremos a Ahmed Mushfiq Mubarak. Por favor. Muchas gracias. Me gustaría reaccionar a unos comentarios de los ponentes. Por ejemplo, aprendí mucho de los comentarios de Tomás, pero algo que es importante recordar es que los modelos epidemiológicos retratan el comportamiento del virus. Sin embargo, para poder mejorar las predicciones y las políticas es ver el comportamiento de los humanos. Hay que agregar el aspecto económico y humanos únicamente, así podemos desarrollar políticas adecuadamente. Y por otro lado, también quiero mencionar que la mayoría de los ponentes, incluso si nos dirigimos a un público latinoamericano con grandes disparidades de ingresos y muchos índices de inequidad entre pobres y ricos, estamos en una posición de privilegio. Aquí todos nosotros, los que nos encontramos aquí, incluyendo muchos de ustedes, podemos estar aquí trabajando desde casa
Realmente aquí no nos está afectando económicamente, nuestros niños no están muriendo de hambre. Sin embargo, en Nicaragua, Bangladesh, Sierra Leona, si ellos le dicen que se queden en casa, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos dependen de sus salarios para poder llevar el pan a la mesa. Entonces, la construcción de modelos hay que tomar en cuenta las reacciones opuestas de lo que se pide a las personas. Entonces, lo que hemos aprendido de otros diagnósticos es que si estos no son sensatos, las personas no van a atenerse a esto. En África se ha hecho y se ha visto también este fenómeno en Latinoamérica. Nuevamente, no solamente hablemos del confinamiento o de salir, esto no es el punto, sino que las capacidades de cumplimiento país por país, de que los ciudadanos obedezcan, tienen que ser sensatas las capacidades del sector salud y con el peso económico tenemos que diseñar políticas personalizadas. Esto es importante, no solamente estamos diciendo, salgan y contágiense. No, lo estamos sentados desde una perspectiva de privilegio. No, pero si la gente se está muriendo de hambre, tenemos que preocuparnos por ello también. Si las mujeres, por ejemplo, en Pakistán y en la India, las mujeres no están dando a luz en sus hospitales, están dando a luz en casa y eso es peligroso. Muchas gracias. Ahora, Lía. Hemos hablado mucho de la enfermedad, pero no hemos hablado del rol de los portadores asintomáticos y su movilidad, porque esta se esparce no de la gente que muestra síntomas, sino de la gente que no los muestra. Y la única manera de restringir su movilidad es con el encierro. Y quiero enfatizar sobre los argumentos económicos. ¿A quién tratamos de engañar en cuanto al sufrimiento que se está causando? Este sufrimiento ya existía antes del COVID-19. La economía se está exasperando. Los problemas que ya existían se están exasperando ahorita. Así que, ¿a quién servía la economía antes? Porque había mucha gente que el sistema estaba dejando atrás. Hay mucha gente que estaba viviendo día a día, apenas lográndolo. Entonces, realmente estamos hablando de problemas que están surgiendo o que ya existían desde antes. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién sirve la economía? ¿A quién servimos al regresar a lo mismo? Tenemos que repensar nuestra relación con la economía y rehacerlo todo, porque la economía es para que sirva a la gente y ahorita no está sirviendo a la gente, no está sirviendo a todos de manera igual. Otro argumento que quiero comentar es lo que estamos haciendo ahorita, COVID-19, es un evento muy rápido, que está evolucionando muy rápido, está causando un periodo de liberación y muchas de las estrategias de las que hablamos, en especial en cuanto a la economía, es la de conservación, mantener el sistema como estaba, un sistema que de por sí ya no estaba funcionando para muchos. Entonces, la única manera de pasar esto es rediseñar y repensar los sistemas que se están exasperando ahora y crear sistemas que puedan controlar, que puedan manejar una crisis, que puedan manejar lo que pasa y transformarlos en algo nuevo. Preservar los sistemas antiguos como eran no va a servir para las personas y no va a terminar con el sufrimiento a largo plazo. No va a permitirnos lidiar con pandemias futuras ni problemas futuros como el cambio climático. Entonces tenemos que ir a un nivel más profundo de este problema para poder atenderlo y salir adelante de manera efectiva. Muchas gracias. Isabel, es su turno. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Preguntaban sobre el crimen en contra de la lógica. Así que, como ya dije, creo que el principal crimen en contra de la lógica es pensar A contra B cuando hay que pensar como sistemas vivos. Y voy a decir un ejemplo muy específico. Hemos hablado de salud y vida y estoy de acuerdo con Peter Hitchens. Si todos aquí queremos vivir y vivir sanos y morir de COVID o cualquier otra cosa, pues va en contra de esto. Y eso es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, hay que pensar de salud y vida en un contexto más grande, no nada más sobre el presente, sino también en el futuro.
me gustaría que pensáramos cómo es el sistema complejo en el que vivimos interactúa en un mes, en un año, 5, 10 años y más allá. Tenemos mucha literatura que muestra correlaciones entre pobreza y sufrimiento, muerte y enfermedad de muchas formas. Entonces, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en cuanto a aumentar la pobreza y cómo eso aumenta el sufrimiento humano en largo, corto y medio plazo? Hay implicaciones prácticas que tienen que ver con distinguir economías más ricas de otras más pobres. Por ejemplo, yo estoy en Chile, en Latinoamérica, y cuando pensamos en la economía aquí, no es nada más algo abstracto, como un número, sino pensar en cómo la economía real, cómo la cadena de tráfico, del intercambio de energía. Así es como yo veo la economía, como un intercambio de energía. Y en países como Chile o en Latinoamérica, la proporción de trabajos informales, la porción de economía informal es muy, muy grande. Ese es el primer punto. Y el segundo es que hay transferencias que pueden compensar el detenimiento de esta economía. En cuanto al sufrimiento humano, hay que tomar esto en cuenta. Otro punto de ver esto como un sistema complejo tiene que ver con el comportamiento humano. Los humanos somos primates sociales y evolucionamos en grupos y evolucionamos haciendo vínculos de confianza con el contacto cara a cara. Mucha gente todavía puede tener contacto, pero creo que la falta de eso tiene muchos problemas de salud importantes que hay que tomar en cuenta. Tomás, por favor. Gracias. Creo que por otro lado hay dos argumentos a los que quiero llegar. Primero, podríamos tener el martillo y la danza, pero no deberíamos. Y por otra parte, no podemos tener ambas cosas. Concuerdo con el segundo punto, especialmente con el señor Mubarak. Dijo, con todo gusto puedo trabajar con usted, hablar respecto a los países para ver los países que no pueden hacer esta mecánica del martillo y el baile. Los que dicen que sí puede, pero no se debe hacer, bueno, aquí hay unos puntos en cuanto a datos que se pueden observar. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Esta es la tasa de fatalidades respecto a la gripe contra el coronavirus. Y podemos hablar también de los infectados y las fatalidades. Aquí, para la gripe 0.13% y para el coronavirus hasta el momento es entre 2 y 2.5% que hemos visto en Taiwán, Corea del Sur, que llevan ya batallando con esa enfermedad, 2 y 2.5%, 15 a 20 veces peor que con la gripe, sin tomar en cuenta otros factores como las muertes no registradas, que lo colocarían entre 2 y 3 veces más alto que estos números, y el daño colateral, los que no pueden acceder al sistema de salud si está colapsado, o los trastornos crónicos que exacerban la infección. Ahora, en cuanto a la inmunidad, no tenemos datos, no sabemos si se va a ser inmune durante 2 o 3 años, como con la gripe, y no sabemos si se van a desarrollar antivirus en general para dar inmunidad compartida. Esta es una gráfica que muestra esta tasa supuesta de inmunidad compartida. Podemos ver aquí es que hay un arco en la historia y todos los picos son las enfermedades que supuestamente habríamos ya nos habríamos infectado a lo largo del tiempo, pero esto lo hemos visto ya actualmente que estos son los datos a los cuales nos quieren llevar las personas que están a favor de la inmunidad compartida. Bueno, estos son algunos países que han aplicado el martillo en azul. Todos ellos han tenido éxito aplicándolo, y después tenemos los países en rojo como Estados Unidos o el Reino Unido, y ya hemos visto los resultados aquí. Tomás.
terminamos con el tiempo, pero tendremos otro minuto más para poder terminar con su presentación. Vamos a pasar ahora a la tercera ronda. Vamos a hacerles preguntas con base en lo que hemos escuchado. Creo que será de gran ayuda para el público. Claro, podemos utilizar también este minuto para ya sea responder mi pregunta o profundizar más en lo que ustedes creen que no han tenido tiempo para profundizar y que realmente quisieran compartir con la gente. Primero, para Peter Hitchens. Mi pregunta es, si estuviera en un puesto de toma de decisiones para ayudar al Reino Unido en esta crisis, ¿qué habría hecho distinto respecto al gobierno? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para esta etapa y las siguientes? Ha sido un gran crítico de su gobierno. Cuando empezó con esta conversación, usted mencionó algo muy importante, que siempre ha actuado con buenas intenciones y su conocimiento se ha puesto al servicio del bien común. Así que, por favor, tiene un minuto. Es muy simple. Hubiera seguido lo que hizo el gobierno sueco y no entrar en pánico, que como se vio aquí, hubiera visto la opinión de otros epidemiólogos y tomar su consejo. Y así ver que muchos de los casos que eran asintomáticos, a diferencia de los que tenían muy graves, de los casos muy graves al primero, que fueron como algo que llevó a tomar otras acciones. Yo no hubiera obviamente confinado a la gente a sus casas por ley, ni hubiera intentado afectar a la economía. Y creo que esto pasó al ignorar voces que debieron haber seguido, sobre todo el gobierno británico, que hicieron más daño al final. Gracias. Julio Frank. Me gustaría hacerle la misma pregunta, pero para el caso de México. Ha tenido puestos muy importantes en México de igual manera y es uno de los pocos miembros de este panel que ha tenido la oportunidad de ser no solo académico, sino también un creador de políticas públicas en la Secretaría de Salud. La misma pregunta entonces como con Peter, si fuera un tomador de decisiones en este momento para ayudar con la crisis en México, ¿qué habría hecho distinto respecto al gobierno y qué recomendaría ahora? Bueno, esta es la cuarta pandemia en la cual yo he tomado decisiones y esto es realmente algo que no he visto. Ya dado la importancia del impacto, he sido yo muy crítico de la respuesta en México, precisamente por la situación de inequidad. Tienen que actuar rápidamente y este retraso al inicio que trivializaba la pandemia, se observaban a los actores políticos que contradecían a los científicos, es lo que nos trajo a este problema. No es la reacción, sino más bien la falta de reacción y de estimación de cara a este virus peligroso, altamente contagioso, con esta atribución de que los asintomáticos pueden transmitir el virus. Lo que habría hecho es el martillo, que ya se ha hablado, lo que estos países ya han hecho, que no son ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni México, ni Brasil. Esta es una gran lección de respuesta de gobierno. De hecho, Julio mencionó que los políticos deben escuchar a los expertos. Aquí tenemos varios expertos. Dado el hecho de que tenemos varios expertos, no sé a cuál habría que dirigirse los políticos. Sé que usted varía en cuanto a su opinión con respecto a este panel. ¿Cuál es el problema? ¿En qué cree usted que se equivocan? Bueno, primero creo que aquí, por ejemplo, Peter, es que todos somos expertos y muchos otros expertos en Alemania están de acuerdo. Lo que no pasó en Estados Unidos y no pasó en Reino Unido, ni tampoco en Alemania, es que el gobierno no tuvieron el tipo de discusión que tenemos aquí. Incluso más allá de esto, la discusión debería llevar al punto en el que podemos decir, ok, entendemos
las diferentes asunciones y de dónde vienen, que resultan obviamente en diferentes conclusiones. Y entonces el gobierno puede decir, ok, entendemos el mecanismo, ahora podemos entender que estas conclusiones o estas son las correctas y así se puede tomar una decisión con conocimiento. Y eso es lo que no ha pasado. La gente ha seguido a Neil Ferguson y su absurdo modelo y estuvo mal. Muchas gracias, Tomás. Con base en lo que nos ha mostrado, podría usted crear 3 gráficas. Muertes per cápita, que es muy importante, el resultado económico y la inmunidad de la población. Usted tiene un marcador competitivo e internacional en su trabajo. Tomando estos 3 indicadores en cuenta desde su perspectiva, ¿a quién le ha ido mejor y peor hasta el momento y por qué? Gracias. Creo que esto cabe a la perfección. Por ejemplo, la situación en Suecia. Muchas personas dicen, deberíamos seguir lo que hace Suecia, pero ¿cómo se ve? Vamos a comparar los países parecidos nórdicos y Escandinavia y Finlandia, entre otros. Podemos ver aquí el punto de lo que querríamos idealmente, pero la tasa de fatalidad es de 3 a 7 veces mayor y sigue creciendo a nivel exponencial comparado con los otros países, a pesar del hecho de que la gente ha reducido sus índices de movilidad y la economía se ha visto afectada. Esta es la movilidad en Suecia, 20% abajo, igual que en otros países nórdicos. 2/3 de la reducción de movilidad y de economía ha también tenido un efecto. Podemos ver el mercado, cómo se ve el mercado y las inversiones. Bueno, podemos ver que la bolsa en Suecia es de 17%, que es más que Dinamarca, y Noruega es cercano a Finlandia. De hecho, la gente no piensa que a Suecia le vaya mejor económicamente hablando. Muchas gracias, Isabel. La conozco a nivel personal, le podría hacer una broma personal, pero es parte de su trabajo. Me encanta cuando usted empieza a hablar del comportamiento humano. Incluso ya fuera de broma, es algo profundo, ya que estamos hablando de implicaciones psicológicas. Sé que usted es experta porque ha trabajado con chimpancés y simios en África, con estudios etológicos sobre el comportamiento humano. Yo lo escribí, me voy a dar la libertad de mencionárselo. ¿Cómo verían su evaluación de riesgo personal? ¿Cómo tomaría la situación de Neil Ferguson y salirse a ver a su pareja? ¿Cómo vería esta situación? Bueno, es una muy buena pregunta. Gracias, Andrés. La respuesta de la vida real es que obviamente no les voy a decir, pero lo que sí les voy a compartir es lo que pienso. Claro que para ahora todos van a pensar qué es lo que pasó a Neil Ferguson. Salió del encierro para ver a su amante. Me gusta mucho la pregunta, en serio, porque creo que demuestra el comportamiento humano en el punto en el que como individuo, comunidad y país está haciendo estas evaluaciones de riesgo. La segunda es que no nada más necesitamos tecnología para salir de esto en cuanto a la trazabilidad y las pruebas, sino que tenemos la necesidad del contacto humano. Los humanos tenemos que estar con otros humanos. Y en tercera, creo que muestra que cuando se imponen cosas muy difíciles en la gente, es difícil respetarlo. Larry, muy pocas personas tienen la experiencia, el currículum en este tema como el suyo. Esta pandemia específica, ¿qué lecciones nos ha dejado? Si tenemos suerte, vamos a tener una vacuna en un año que ofrezca mayor inmunidad que la que pudiera ofrecer la enfermedad. Si no, cuando tenemos esta vacuna,
lo que nos va a dar no son cosas bonitas, sino un programa de vacunación que tendría que implementarse en 220 países que dure 1, 2 o 3 años. Tendríamos que ver ese horizonte de tiempo y planificar al respecto con todos los expertos de este panel y todas las voces para que este plan nos pueda llevar del punto A al punto B con el menos número de muertes y de la destrucción de la economía. Esto es importante, Tomás. El número de muertes en Suecia excede al de toda Escandinavia muchas veces. Ese no es un plan funcional. Gracias, José Luis. Si la respuesta mundial se ha exagerado, como usted ha mencionado, ¿cuál es el motivo que usted cree que esté detrás de eso? ¿Cómo vemos la disonancia cognitiva, como lo entendí en palabras suyas, que ha creado una recesión que no se ha visto desde 1929? Pues de hecho, no sé si es pánico o no, pero las incertidumbres que tenemos en cualquier sistema complejo, como Isabel estaba mencionando, y una incertidumbre muy importante y grande es el número de personas infectadas. Ya está reconocido para los creadores de políticas y para los que toman decisiones, y este número tal vez puede ser mucho más grande de lo que se reporta porque no hay suficientes pruebas. Y lo que mencioné es que si hay muchas más personas infectadas de las que creemos y el mismo número de muertes, entonces la letalidad es mucho más baja de lo que se pensaba. Y hay muchas incertidumbres en cuanto a este virus, pero es importante poner atención a los datos y no exagerar de manera innecesaria. Muchas gracias, Janir Barjam. Sé que esta será su última intervención ya que se tiene que retirar. Realmente agradezco mucho que bajo estas circunstancias nos acompañe. Espero que tengamos mayores oportunidades de hablar con usted para intercambiar ideas. En su caso específico, dado su tiempo, tiene solo 1 minuto. Por favor, compártanos este mensaje con el que nos quiere dejar al público. Gracias. Muchas gracias. Creo que la lección más importante y el mensaje más importante es un mensaje de esperanza y de oportunidad. Tenemos la oportunidad de deshacernos de una enfermedad terrible y se puede hacer. Mis colegas han hablado del problema en las comunidades más pobres. He trabajado con el brote de ébola en África Occidental, en sus comunidades, y he trabajado en el Congo, en el DRC, con participación comunitaria en este esfuerzo que es uno muy directo. Les puedo decir que en este momento hay un confinamiento muy severo con muchos de mis colegas en Kenia y en Uganda. Y tenemos también un trabajo que se está realizando en todo África para ayudar con el brote ahí en el continente. Si quieren profundizar sobre esto, por favor, refiéranse a endcoronavirus.org para poder expandir esta información y hacerle llegar a todas partes del mundo, porque esto tiene que ver con la participación a nivel comunitario. Veo que terminé con mi tiempo, pero únicamente déjame decir que en las comunidades más pobres lo más importante es que la gente se cuide entre ellos. Si los gobiernos ayudan, qué bueno, pero lo más importante es que la gente se cuide entre ellos. Y con esto podemos regresar a nuestra existencia normal y no a esta tan terrible que estamos experimentando. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora es el momento de Elia y de todo lo que tiene que hablar respecto a la economía. Para nosotros, ¿qué es importante? La nueva normalidad. Mi pregunta es la siguiente. La disrupción actual va a cambiar nuestra manera de trabajar, de comprar, de ejercitarnos, de ver nuestra salud, de socializar y de divertirnos a una tasa que no se ha visto antes en cuanto a este cambio. Mi pregunta para ustedes, a día de hoy, en este problema tan sistemático, ¿qué hacer?
Pues una de las cosas que me preguntan es a nivel personal qué se puede hacer. A nivel personal es tomar responsabilidad, entender cómo tus acciones afectan a otros, entender cómo tu comportamiento en tu comunidad afecta a otros. Una cosa que estoy haciendo es reevaluar en mi vida que se alinea con el futuro que quiero ver y pensar cómo sistemáticamente se pueden tomar pasos para alinear mis acciones con este futuro que quiero. Entonces, abogo por una organización de pensar qué sigue. Yo defiendo en pensar cómo tener mejor dólares en votos. Le damos dinero a nuestros vecinos, a ayudar comunidades locales o esfuerzos para megacorporaciones. Todo eso hace una gran diferencia. Entonces, si queremos ver cambio, hay que actuar de manera que se alinee con este Muchas cambio. gracias. Y mi última pregunta para Ashmed Mufik Mubarak. ¿Usted cree que estamos extendiendo la vida del virus con cada día que pasamos en casa? Esto está pasando a nivel mundial debido al problema de inmunidad, o esto depende de cada contexto en cada país. Gracias por la pregunta. Respecto a la parte de salud, no soy experto, por lo que no comentaré al respecto. Sin embargo, sí quiero recalcar que el contexto por país sí importa de muchas maneras. Es un poco extraño. Acabamos de hablar para los países latinoamericanos y hemos hablado de Suecia y del Reino Unido, de los países ricos. Así no podemos aprender. No necesito historias. Yo he trabajado con Bangladesh, no necesito historias de Alemania o Corea del Sur y sus estrategias, sino de Sierra Leona, que manejó la crisis del ébola y sus estrategias. Entonces, tengo este sitio de internet. Si están interesados en trabajar con los países de medio ingreso, con todo gusto pueden hacerlo. Estas estrategias no funcionan, las que hemos estado hablando, porque, por ejemplo, la cantidad de pruebas en Alemania, toma el mejor país en Sudáfrica, únicamente hace un décimo de estas pruebas, incluso menos en otros países. Entonces tenemos que adoptar estrategias que provengan de países afines. Ahora, la última ronda. Tenemos un minuto para reforzar sus perspectivas. Principalmente, consideren que lo que van a hablar en este momento es lo que se va a recordar. Larry, comenzaremos con usted. Tenemos un minuto. Muchas gracias. Algunos de los grandes éxitos en salud pública, si no es que el más grande de médica, es la viruela y la erradicación de polio. Todos tienen uno en común. Se necesitó de todos, gente de todas religiones, musulmanes, cristianos, budistas, gente de todas razas, gente de todos los países trabajando junto, en concierto, en contra de la enfermedad que querían erradicar. Ahora creo que estamos en el límite de ver cómo vamos a lidiar con esta energía. Si tenemos cooperación global, podemos ganar en vez de que gane el virus. Lo hemos hecho antes y lo podemos hacer. Ese sería mi mensaje para el futuro. Gracias. Sabemos que se tiene que retirar, pero le quiero agradecer por su presencia. Espero que sigamos trabajando juntos. Ahora, José Luis Mateos, sus últimos comentarios. Sí, primero, me gustaría decir que estamos viviendo en el siglo XXI, así que tenemos que combatir este virus con la tecnología del siglo XXI. Una de estas tecnologías es el rastreo del contacto para poder salir con aplicaciones móviles en los celulares. Por medio del Bluetooth se pueden conectar e informarnos de esto. Esto se puede realizar en países ricos, en Europa y en Latinoamérica, en la India, en África, porque los teléfonos celulares se encuentran en todas partes. Por una parte, el rastreo de contacto. Por otra parte, algo más general. Creo que este mensaje sería para los políticos y los creadores de políticas.
para que presten más atención a los médicos, especialmente a los científicos, matemáticos, físicos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Lía Saidi, please. Saidi, por favor, You have the mic. tiene la palabra. Gracias. Solo quiero reenfatizar que vivimos en el mismo planeta, pero no vivimos en el mismo mundo. Y el mundo que diseñamos antes no le estaba funcionando a muchas personas, dejaba mucha gente atrás. Y ese no es un mundo que deberíamos luchar por conseguir. Tenemos que conseguir uno mejor. Entonces, al pensar cómo nuestras acciones colectivas le dan forma al mundo, tenemos que darle forma al mundo, quedarnos en casa. Entonces, imaginemos qué podemos hacer para cambiar el mundo realmente para mejor. Hay una oportunidad de hacer eso ahorita y hay que tomar ventaja de esta oportunidad para crear un futuro mejor. Thank you very much. Isabel. Muchas gracias, Isabel. Mi último mensaje es que recordemos que nuestra salud, nuestra vida, pero también nuestra economía es parte de la naturaleza. Tenemos este virus enfrente de nosotros, ya ha pasado muchas veces antes y va a pasar después. Pero podemos hacer cosas para disminuir la probabilidad de que pase. Y eso tiene que ver en cómo cuidamos la naturaleza. Tiene que ver con cómo consumimos o dejemos de consumir la vida silvestre. Así que hay que recordar esto, que somos parte de la naturaleza, así como la economía. Muchas gracias, Ahmed. Mushfiq Mubarak, por favor, sus últimas palabras. Sí, me gustaría cerrar diciendo que esto no es una crisis de salud pública, sino económica también, que es incluso más cierto en las economías más pobres. No deberíamos mantener una sola perspectiva en cuanto a si es una enfermedad, sino con todas las otras consecuencias de las respuestas a esta enfermedad. Por ejemplo, en los países, hay algunos países que tienen que hacer llegar dinero a las personas rápidamente, sin importar si nos vamos a quedar en casa o si vamos a salir. Tenemos que ayudar a los pobres haciendo que fluya el dinero. Esto es algo difícil. En Estados Unidos pueden ver los registros fiscales y enviar compensaciones. En Bangladesh no se tienen estos sistemas ni en Latinoamérica. Esto es un aspecto importante para trabajar en el problema. Para ello necesitamos información, no solamente para manejar el aspecto de la enfermedad o de salud pública. Gracias. Tomás. Por favor. Como mencioné antes, creo que tenemos dos posiciones. Podemos hacerlo, pero no queremos, y las que de plano no podemos. En las que podemos hacerlo, pero no queremos, es el encierro. Y creo que eso es algo flojo, porque dicen, quiero mi libertad, quiero hacer lo que quiera. Y también creo que es ignorante e irresponsable, porque millones de personas pueden morir y entonces ¿qué? No sabemos la inmunidad realmente cómo es. Entonces ¿qué? No sabemos las consecuencias a largo plazo. Y entonces ¿qué? No sabemos realmente el impacto económico. ¿Y qué? Y por otro lado, tenemos la gente que quieren entender inteligentemente los datos y qué hacer en estas situaciones. Y creo que el martillo y el baile tiene mucho sentido para muchos países, pero como otros colegas dicen, hay que ser inteligente en cómo aplicar estas medidas y no todo va a funcionar en todos los países. Knut Witkowski. Knut Witkowski, sus últimas palabras, por favor. Bueno, dos cosas. Por una parte, creo que el miedo y las emociones son importantes factores que nos llevan a actuar, pero no nos debemos dejar influenciar por las emociones, sino por la ciencia. Esto requiere muchísimo conocimiento y experiencia. Desafortunadamente, estamos bajos en ambas. Por otra parte, ¿cómo podemos tomar decisiones en una democracia? Y bueno, esto depende de la participación activa de los actores dentro de la democracia. Si se permite que los políticos tomen las riendas del asunto, no debería sorprendernos que hay una falta de democracia. Ahora, por ejemplo, tenemos el concepto de la coronavisa que está rastreando nuestros movimientos. Creo que esto es algo que excedería
Thank you very en much. cuanto a la acción. Muchas gracias. Noah. Querido Julio, Julio, your last comments. sus últimos comentarios, por favor. Pues creo que le debemos a las víctimas de esta situación aprender de esta situación para que podamos construir un mundo mejor en el futuro. COVID-19 nos da 3 lecciones. La primera es que las pandemias salen de cómo interactuamos con el planeta y entre nosotros y cómo nos involucramos en el ecosistema, y si tenemos prácticas no sostenibles nos va a salir muy caro, incluso puede ser la vida humana. La segunda lección es que cuando nos enfrentamos con retos complejos, la ciencia nos da realmente respuestas. La ciencia nos va a dar respuestas y soluciones incluso para las consecuencias que resulten. Y la tercera lección es que la crisis mundial requieren de soluciones mundiales. Así que voy a terminar diciendo que todos hablamos de un mundo. Y como ya se dijo, necesitamos un normal mejor. Y tenemos que aprender de estas situaciones para que estemos mejores preparados para la próxima pandemia. Muchas gracias. Peter, Please. por favor. Muchas gracias. Bueno, ya sé, me gustaría abordar algunos puntos sobre Suecia. El hecho es que la tasa de muertes por millón en Suecia son comparables a los de Irlanda, que ya se encuentra en un gran bloqueo, y creo que es incluso menor que Bélgica. Estos estimados son muy poco precisos. Si vemos el progreso del virus, por ejemplo, en Japón y en Taiwán y en Corea del Sur, vamos a ver que en la ausencia de grandes confinamientos no hay evidencia de que estos confinamientos llevan a un beneficio. Este es el punto fundamental. Si esta acción es lógica, si se basa en ciencia o en el pánico. Y yo diría en una exageración de las personas que quieren infundir miedo. Y esto es lo que ha sucedido al final. Los gobiernos están actuando con base en miedo y están propagando este miedo hacia la población que no va a llegar a trabajar de nuevo. Al menos en mi país es un gran peligro. Hemos tenido una gran afectación a nuestro país y es algo que nosotros lamentamos. Tomás, Peter y Knut, sé que ustedes tienen algo que decir. Si me lo permiten, tendríamos 15 segundos. Tomás, Peter y después Knut. Y después iríamos a los comentarios. Bueno, nada más quiero que tenga esta oportunidad de réplica, por favor. Peter va a decir lo que quiera decir y nunca se le puede probar lo contrario porque él siempre tiene la razón. Escandinavia es una comparación relevante porque tienen una economía de población muy similar. ¿Eso es Peter? Creo que es cierto, la población en los países escandinavos son mucho más que en Suecia. Perdón. No se puede. Honestamente, deja de fumar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a destruir la economía y tú crees que es algo gracioso. Tomás. Con respeto, por favor. No eres nada serio y me temo que me sorprende cómo te has comportado el día de hoy. No, 15 segundos, por favor. Ok, lo que veo, los peligros es que las emociones se involucren cuando tenemos que tener una discusión científica. Y creo que eso es la razón fundamental que llevó a esta respuesta completamente errónea a una epidemia natural que se pudo haber controlado. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber formado parte del debate del siglo. Como mencioné al inicio, seleccionamos 200 personas, los que más influencia tienen, expertos en este tema. Claro, terminamos con los 10 panelistas que acaban de ver. Cada uno de ellos hizo un gran trabajo en este debate. Les agradecemos por ello. Después de haber concluido esta ronda final, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados, nuestros socios y comentadores. Uno viene de la UNESCO
John. Hablaré un poco de él en un momento, de Exponential Organization, y también Salim Ismail. Déjenme compartirles un poco de ellos. Salim Ismail es director ejecutivo, fundador de Singularity University, cofundador y presidente de OpenExo. Y John Crowley es jefe de sección para investigación política y previsión en el sector de ciencias sociales y humanas de la UNESCO. También se desempeñó como jefe de sección para ética, ciencia y tecnología y líder para el cambio medioambiental global. Es todo un honor para mí. Les agradezco estar aquí por su participación en este proyecto. Sé, John, que nos preocupa mucho este laboratorio de ideas, la diversidad de opinión, pero lo más importante, cómo reflexionar este tema. Vamos a comenzar con usted. Tenemos cerca de 3 minutos para compartirnos su opinión sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Hablar un poco sobre películas. Sergio Leone, muchas gracias por todo y bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Fue un gran debate, lo disfruté mucho y como tú mencionas, es lo que contribuye para que la UNESCO logre lo que tiene que lograr en cuanto a ideas, no nada más para sí mismo, sino para el mundo. Lo bueno de este debate, lo que me sorprendió, es que a pesar de que había desacuerdos, había acuerdos sobre de qué se trataba el veto. Y esto es sobre la sensibilidad en cuanto a las acciones en cuanto a evidencia y a las soluciones, las soluciones universales que tenemos que encontrar. Otra cosa que estaba muy claro, y esto creo que es lo malo, es que no hay un acuerdo en qué puede ser unas acciones sensibles, no nada más sobre los criterios, sino porque hay mucho desacuerdo sobre los hechos básicos de qué acciones se tienen que llevar a cabo. Y eso preocupa en parte porque la gente tiene diferentes opiniones, perspectivas, diferentes ideologías, pero también es una crisis bastante extraña, es una emergencia en cámara lenta, lo que significa que la respuesta de emergencia se desenvuelve en un tiempo tan lento que se puede pensar en qué hacer. Y eso no es usual. Normalmente en una emergencia lo haces lo mejor que puedes porque no tienes realmente mucho tiempo para pensar y después se analiza en retrospectiva. Aquí ya estamos pensando en las lecciones mientras vivimos la experiencia. Y eso es muy difícil de discutir propiamente porque lleva a muchos de acuerdos como los que vimos en el debate y al mismo tiempo es una oportunidad extraordinaria para tener buenas ideas y nuevos enfoques a esto. Y eso es muy emocionante, pero claro, para hacerlo tenemos metodologías, conceptos, métricas y lo que sea que no tenemos actualmente, como ha mostrado el debate. Y para cerrar, lo feo. Tal vez lo único realmente feo es mi barba de encierro, que no va a llegar más lejos, pero es testimonio a lo que estamos viviendo. Y creo que algo feo de la discusión es que se encapsula la economía, como si fuera algo diferente de la sociedad y de la humanidad que vive esta economía. Y a lo que avanzamos, por ejemplo, países como en Europa, es un mundo en el que se ve un deber, un derecho y es trabajar. Y eso no hace una sociedad realmente. ¿Qué pasa con la cultura, con la creatividad, con el disfrute, la felicidad, el tiempo libre? ¿Qué pasa con el ser humano en este contexto de crisis? Que puede ser una crisis menor en el futuro, pero realmente no va a desaparecer rápido. Y muchos hablantes se refirieron a esto de diferentes formas, pero es importante tenerlo en cuenta. No podemos estar satisfechos en esta pandemia si solamente pensamos en estar saludables. Muchísimas gracias, John. Salim, amigo mío, es su turno.
Muchas gracias, Andrés. Primero que todo, muchas gracias por haber organizado esto. Creo que esta es la conversación más importante a nivel mundial actualmente. ¿Cómo respondemos como comunidad global? Déjenme revisar lo que pienso y yo creo que sus comentarios iban al punto. Nos faltan cosas respecto a la cultura, creatividad, etcétera, que son clave para nuestro debate. He visto puntos muy increíbles al respecto. Hubo grandes debates de Larry, de Julio, respecto a lo que se pudo haber hecho con mecanismo de detección temprana para poder el cierre de los bordes en Estados Unidos que se pudo haber hecho. Creo que Lía e Isabel también trajeron otros puntos a la mesa muy importantes que ver nuestros sistemas respecto a un todo como sociedad. José Luis habló también muy elocuentemente sobre el costo oculto de la violencia doméstica y de las consecuencias del confinamiento que también hay que considerar respecto a cómo vamos a sortear esto. Tomás también presentó muchísimos datos, hay muchísima pasión al respecto y bueno, yendo un poco hacia lo malo, al debate entre Tomás y Peter, bueno, hubo una pasión respecto a los datos. Si podemos discutir que estos datos fueron muy claros y a lo mejor tener más y mejores datos, eso sería algo que podríamos mejorar. Respecto a lo malo, hay un falso entendimiento respecto a la economía. Nuestra economía no se encuentra en buenas condiciones. Lo que hablamos en ExoWorld hace unas cuantas semanas fue que hace 5 años teníamos 50 cuatrillones y 150 cuatrillones hace 3 o 4 años. Ya habíamos hecho otras predicciones, pero ahora estamos a 300 trillones de deuda. Entonces tenemos un sistema capitalista extraccionario que no está tomando en cuenta el ecosistema y que por lo tanto no se puede sobrevivir. Realmente quiero llevar esta idea de que contradecir la idea de que esta economía está bien, ya que no lo está y solamente forma una pequeña parte del todo. Ahora, algo muy feo que consideré, bueno, fue que por una parte del lado de los que estaban a favor de salir, hubo una cifra de que 50% tenían que ser hospitalizados. Realmente hay complicaciones provenientes de hospitalizaciones, de tubos y demás sistemas de sobrevida que se tienen que poner en las personas y los efectos secundarios también del virus, incluso si no son portadores principales. Entonces creo que este es un área donde se revisó la tasa de fatalidad, pero no la tasa de enfermedad ni de hospitalización. También la parte de lo bilateral a lo mejor se exageró un poco, pero lo feo aquí es más bien la falta de pruebas por parte de los gobiernos. Esta es una falla fundamental de gobernanza mundial, la falta de pruebas y de buenas pruebas para la población, ya que si no se tienen pruebas, no se tienen datos. Si no se tienen datos, básicamente estamos a ciegas. Creo que eso es lo bueno, malo y feo. Muchas gracias por confiar en este proyecto, por formar parte de este proyecto. Claro, este es el inicio de una serie de debates. Necesitamos mayor reflexión. Este es un problema, tal vez uno de los pocos momentos en el que todo el mundo, ni siquiera en la Copa del Mundo, en la Segunda Guerra Mundial, en las Olimpiadas. Aquí está realmente la primera vez en toda la historia de la humanidad en la que todo el mundo se está involucrando. Esto es un problema colectivo para el cual necesitamos soluciones colectivas. Con base en esto, fue que pensamos que necesitábamos a la UNESCO y Exponential Organization como socios y aliados en este proyecto. Muchas gracias por darnos su confianza y por sus últimos comentarios. Muchas gracias. Esta es la Ciudad de las Ideas. Yo soy Andrés Roemer. Les agradecemos de nuevo.